Saboreando Sefarad con Javier Zafra. Atención a los millones de fans de Javier Zafra, que vuelve en su segundo programa de esta nueva temporada aquí en Radio Sefarad. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal, Raquel? Un saludo muy grande a todos, a esos millones de oyentes que tenemos. Bueno, esto se queda grabado para el resto de la vida, o sea que algún día llegaremos a millones seguro. Hombre, por supuesto, sobre todo con programas como el tuyo, este Saboreando Sefarad, que hoy dedicamos a esas recetas que nos permitirán preparar Hanukkah, la próxima festividad en el calendario judío. Un programa muy especial para ti, Javier, porque nos quieres hablar de un amigo. Sí, bueno, le quiero dedicar este programa a un gran amigo y mecenas del judaísmo, mi amigo Fernando Crespo, que ha estado muy malico y afortunadamente ha salido de esta. Y como dice que 7 vidas tiene un gato, pues mi amigo Crespo ya tiene 3, porque tiene 2 infartos y este tercero ha sido una cosa... Bueno. Él es creador de, fíjate qué cosa más curiosa, él creó 2 espacios musealizados de la vida judía, una de la religiosidad, la sinagoga del Agua de Úbeda, y otra de la casa judía y de la judería, que es la plazuela de la judería. Y esos 2 espacios pues siembran judaísmo y siembran cultura, que es lo importante en este mundo, donde se radicaliza todo y la cultura por encima de todo pues suaviza esas cosas. Así que mi dedicación a esta gran persona, Fernando. Y nuestro cariño para él. Hablando de cariño, te has rodeado de un montón en este encuentro que se ha celebrado en Miami, esa segunda semana sefardí. Cuéntanos un poquito, Javi. Qué bien. Ha sido al final de septiembre. Pues esta segunda semana nos invitaron a la red de judería, al proyecto Sabores de Sefarad, y allí estuve Mercedes Ayón Cohe-Chocrón como presidenta de la comunidad judía iberoamericana y nos abrió las puertas de su... Como yo le dije a ella, a Mercedes, digo, gracias por abrirnos las puertas de tu tribu, ¿no? Y tuvimos varios encuentros, como dice aquel, como las tribus, porque uno de ellos fue con las mujeres judías, las mujeres más mayores, y también había jóvenes, hablando de la gastrosimbología y presentando el último de mis libros. Y luego tuve otro encuentro también en Miami con la Universidad de Estudios Hebraicos, con chicos muy jóvenes. Compraron el libro, es que me gustó mucho porque firmé el libro para chicos muy jóvenes y yo les preguntaba, ¿pero es que vosotros cocináis? Y algunos me mentían, me decían que sí, pero vamos, no habían cogido, no habían frito un huevo. Pero yo sé que sus madres sí, y me dijeron que lo regalarían para Rosh Hashanah, que fue esos días. O sea que... Y ha sido una actividad muy bonita, y se ha lanzado un gran proyecto que es redactar, fíjate lo que te voy a contar, esto es primicia, redactar el proyecto del expediente para declarar la cocina judía Patrimonio Intangible de la Humanidad. Solo hay 4 judías. Lo vimos en redes y lo pusimos ya aquí en Radio Sefarad, lo adelantábamos y estamos deseando hablar más sobre ese tema, así que ya nos dirás si contigo o con Mercedes, que también tenemos una conversación pendiente, pero enhorabuena por la iniciativa, Javi. Sí, yo creo que la cocina judía está a la altura de esas 4 cocinas que están declaradas. Y bueno, es un camino largo, pero como dice aquel, no tanto el fin es bueno, pero el camino es más bonito todavía. Así que estar en ese camino me llena de satisfacción. Así que sí. Eso ha sido muchas de las cosas que hemos visto allí en Miami. Claro, y que has resumido muchísimo, incluso con interrupción mía, perdóname, pero es que tenemos mucho que contarles en este Saboreando Sefarad. Vamos a ir a nuestra primera pausa y enseguida comenzamos con la sección número 1 de este programa, Gastrosimbología. Más vale un pedazo de pan seco con paz que una casa llena de pleitos. Así, el pan, qué bueno, el pan como símbolo, ¿verdad? Y símbolo de paz también.
Y como dice un refrán judío, sefardí, que dice, la vida mejor con pan y panderico. Pues así es el pan, qué maravilloso. Pues bueno, ¿qué vamos a contar del pan? El pan como base de la tríada mediterránea, es decir, la tríada mediterránea, que es como se come en el Mediterráneo, y eso ya se definió por todas las grandes culturas, es trigo, es decir, el pan, la vid, el vino y el olivo, pues su derivada, aceite de oliva y aceituna. Y de ahí, esa es toda la base en la que se mueven los sefardíes, en la que se mueven las culturas judías del Mediterráneo. ¿Qué vamos a decir del pan como símbolo? Bueno, el pan, las formas del pan en sí mismas, como la trenza de la jalá o la torta cribada o el pan de los 7 cielos, su forma ya dice algo, ya cuenta esa narrativa en esos gastrosímbolos que crearon las mujeres durante siglos como base pedagógica para enseñar la religión, las tradiciones, etcétera, ¿no? ¿Y qué tiene que ver? Es decir, no solo las formas, sino en sí mismo el pan, que tiene tantas virtudes y que muchas culturas la han considerado sagrado, pero para la mesa judía tiene un lugar de honor. Es de los primeros elementos que se ponen en una mesa. Un poquito de sal, ese pan y el vino. Y de ahí parte prácticamente casi todas las ritualidades. Siempre se agradece, es decir, cuando llega el pan a la mesa, normalmente envuelto en alguna gasa, en algún lienzo, en alguna servilleta, siempre se agradece, se bendice y nunca se parte con un cuchillo, siempre se parte con la mano, de aquello de compartir. Pues se comparte, se trocea con la mano y se da a todos los comensales. Uh-huh. Como curiosidad, pues mientras que se va haciendo esto, las oraciones y las bendiciones, también recuerda a quien plantó el trigo, a quien lo regó, a las lluvias concedidas por Dios, a quien lo llevó al molino, quien lo horneó, y para que todo ese esfuerzo se coordine y tengamos pan tierno en la mesa. Fíjate qué cosa más grande, ¿no, Raquel? Sí, y dime. Tener ese pan ahí calentito en la mesa y que tanta gente se haya coordinado para que nos lo concedan, ¿no? Para que lo tengamos ahí. En tus textos, Javier, hablas de lo que significa para los judíos la transformación del trigo en harina y esta en pan. Tiene un sentido místico, ¿no? Sí, efectivamente, ese concepto de místico, de secreto, de a la misma de esa magia, ¿no?, que se produce, entendido como magia simpática, ¿no? Pues eso es se lleva a la conexión con Yahvé, es decir, en esas oraciones y en esas bendiciones se le da gracias a Dios por la concesión del mismo, se le da a todas las personas que han intervenido, pero no solo desde el horneado final, de lo último que vemos, ¿no?, sino de todo, la siembra, etcétera, etcétera, la molienda. Y hay panes pues muy, muy rituales, hay panes como la matzá, ¿no?, el pan de la pobreza, o ritualidades que históricamente han sido así. Es decir, el pan tiene, en Israel, en los tiempos bíblicos, tiene un componente de sacrificial, de forma que la Torá hace alusión a los panes de la proposición o panes de la presentación. También los panes de las primicias. ¿Qué son los panes de las primicias o de la proposición? Pues son aquellos que cada una de las tribus amasaba con flor de harina y que llevaban hasta el templo de Israel y se depositaban en la mesa de los panes, en el tabernáculo o encima del arca de la alianza. Es decir, el pan ha constituido como base de la ofrenda, pues como no tiene otra cosa que un pan, que un pueblo que vivía en el desierto, es decir, pues llevaba lo que tenía y lo mejor que tenía era el pan, con todo el sacrificio que hay, porque hay que pensar que un pueblo nómada, es decir, un pueblo que se mueve, no es un pueblo de agricultores. Es decir, lo fácil hubiera sido llevar un queso, un poquito de leche, porque lo tienes ahí en tu rebaño. Llevar pan, hay que acarrear el trigo, molerlo, etcétera, etcétera, con todo lo que conlleva eso, imagínate. Y bueno, pues hay algunos panes, fíjate, por ejemplo, la matzá o el mazot, las mazot, el pan de Pascua, ¿no?, el pan de Pesach. Ese pan es muy ritual, pero no es un pan solo exclusivo de esa festividad, porque como tribu de pastores hacían panes ácimos, y si no era la festividad de Pesach, que sí tiene una ritualidad muy concreta, que es prácticamente agua, harina y ni sal, inicialmente, ni sal, luego los panes ácimos que se han ido haciendo durante
durante todo el año que se podían cocinar, es decir, que no es solo para esa festividad, pues podían llevar zumos, podían llevar huevos, podían llevar pimienta, miel, y todo eso lo sabemos gracias a las actas inquisitoriales, como diría el profesor David Guidi, gracias a la Inquisición sabemos algunas cosas, pues se convierte en eso. De hecho, incluso en las actas inquisitoriales se dice que algunos judíos ofrecían a los gentiles, le ofrecían pues ese pan ácimo. Otra cosa es que los gentiles lo aceptaran. Ya, hablando de gentiles y de la Inquisición de España, ¿podemos señalar algunos panes españoles que puedan recordarnos, que puedan tener un posible origen judío? Sí, hay mucho. En la gastronomía española, de los panes cenceños o ácimos, tenemos, por ejemplo, los crespillos de Lorca, que hoy es día que es ciudad de la red de judería. Tortas para gazpacho o galianas de la zona de La Mancha. Regañá, que ya es una variante, ya empieza a fermentar un poquito, pero regañás de Sevilla o resecás o resequillos de Ciudad Real. También las tortas de cañamones o secos de Cuenca, las sollapas de Teruel. En Úbeda, por ejemplo, donde yo vivo, hay unas tortas de andrajo que son panes ácimos y luego se echan a los guisos, ¿no?, para que se hidraten. Es decir, sí queda reminiscencia, y no solo de panes ácimos, sino de otro tipo de panes. Es decir, por ejemplo, la jalá trenzada, que no podemos decir que fuera eso, bueno, ahora hablaremos de eso un poquillo. Vale. Pero básicamente hay jalá trenzada o panes trenzados dulces en España y en varios sitios. En el Levante, por ejemplo, en Cieza, en Murcia, en la trenza ciezana. Y en el Antípoda, es decir, en Galicia y en Asturias, tenemos la enfilada o coleta. Es decir, la gastronomía española ha ido, pues bueno, es permeable a todas las culturas que han ido pasando por ella, y se ha ido quedando como reductos, como islas gastronómicas, este tipo de panes. Uh-huh. Hay una curiosidad de lo que hemos podido leer de tu trabajo, que la jalá, el pan trenzado, para el Shabbat, bueno, pues no siempre se utilizó en todas las comunidades judías españolas o sefardíes, ¿no? Es verdad, sí. Bueno, yo esto lo pregunto siempre. Ahora en Estados Unidos había muchas mujeres mayores que venían de Melilla, venían de Marruecos, otras venían de Turquía, es decir, bueno, tradición. Y yo les preguntaba, en el Shabbat, ¿qué tomaban ustedes? ¿Qué tipo de panes? El pan del Shabbat trenzado parece ser que es relativamente reciente, es decir, se ve que bueno, dentro de las fases que está teniendo la gastronomía judía, una de ellas es la que está aconteciendo actualmente en Israel, donde se están mezclando todos los, tanto askenazíes como sefardíes, como todas las yemeníes, etcétera, etcétera, y ahí pues van cogiéndose costumbres de un sitio y de otro. Y parece ser que es una costumbre bastante reciente, la del pan trenzado. Sin embargo, porque yo hablaba con ellas y ellas me habían dicho que ellas nunca habían hecho panes trenzados para Shabbat. No era ni siquiera un pan especial, era un pan, bueno, que se hacía el día de antes, sí, y ya está, ¿no? O sea que, pero sí debe de haber algo. Yo creo que algo europeo. Esto viene desde el siglo XVII, por ahí debe andar, del centro europeo, y fue pasando de una cultura a otra, y por eso lo tenemos en España. ¿Nos recuerdas, por favor, los grandes panes, digámoslo así, del judaísmo? Sí, siempre ligados como gastrosímbolo, siempre ligado a alguna festividad para esa pedagogía, ¿no? El masá, por ejemplo, pan ácimo de Pesach, que se sellaba, sabemos que se sellaba en el siglo VI porque se han encontrado sellos de panes en Israel. En San Juan de Acre se encontró uno precioso con una menorá, y en Espluga de Francolí, aquí en la zona de Tarragona, también, uno del siglo XIV. Es decir, esos panes se han sellado tradicionalmente para saber que cumplían los preceptos del judaísmo. Luego la jalá o jalot, ya como hemos hablado antes, con diferentes versiones en Cieza, Porriño, Belmonte, etcétera, etcétera. El gran pan, que es el más grasoso. Un día vamos a hacer un programa, Raquel, de este nada más. El pan de los 7 cielos, el pan de Shavuot. Es un pan que tiene 3 niveles de simbolismo. El primero, fíjate, la propia forma que tiene, ¿no? Una montaña y luego rodeado de unas tiras de masa que representan los 7 cielos.
los 7 niveles para llegar a la deidad, ¿no? Al cielo. Luego tiene el segundo nivel, que es el concepto místico, es decir, ¿qué se esconde ahí? Es decir, ese tránsito desde lo terrenal o lo divino en esos 7 niveles. Y luego el nivel de Simanín con los ingredientes. Bueno. Sal, trigo y agua, los 3 ingredientes Simanín, regalo de Dios. Como dices, Javi, vamos a dedicarle un programa a ese pan de los 7 cielos. Otros son las tortas cribadas pellizcadas, son las galletitas sosas, que también es muy interesante, que se utilizan en bodas y por ejemplo, en la bat o la bar mitzvah. Y los rolillos de Beatriz Díaz Lainez de Almazán. Qué curioso ¿no? Sí, este es muy bonito, lo tengo en el libro porque es precioso, es como un rullito de pan ácimo y sabemos que se hacía después de la Pascua Florida. Hay una declaración inquisitorial del siglo XV, del siglo XVI, 1508, habla esta señora, la interrogan y ella dice que hace esas tortas ácimas, lo mismo que hace la mazá, ¿no? Es decir, es un de estas cosas que vamos rescatando, pues bueno, por leyendo hasta inquisitoriales que también tiene su gran fuente de información, ¿no? Como nos decía el profesor Gil. Vamos a otra pausa para ya animarles, darles tiempo para preparar los ingredientes para la comidica, que en esta ocasión es una comidica de Hanukkah. ¿Qué vamos a preparar, Javi? Pues la comidica de hoy son buñuelicos de calabaza o roscas fritas. ¡Qué rico! Ahora que estamos en temporada de calabaza, pues hay que aprovecharla porque tiene un sabor extraordinario, sí. Y bueno, ¿qué significa Hanukkah? Pues el milagro del aceite de oliva, de las lamparillas. Y el aceite de oliva está muy, muy estudiado. Bueno, es la gran grasa, por supuesto, la grasa por antonomasia de la cocina judía. Yo siempre digo esto es uno de los regalos que hace Dios al pueblo hebreo y hay que utilizarlo. Está bien que se utilice pues para alguna elaboración, incluso el girasol está bien porque no transmite tanto sabor, pero es que el aceite de oliva, yo siendo de Jaén tengo que tirar para mi tierra. Por supuesto. Tú tiras para tu tierra y yo leo los ingredientes. Para 6 comensales preparamos primero la masa. Necesitamos calabaza escurrida 300 gramos, tipo carrueco o de cacahuete, por la forma que tiene. Ya seguro que están viendo esta calabaza que tiene como forma de reloj de arena, ¿no? También. Harina de fuerza 350 gramos, levadura fresca de pan 25 gramos, agua mineral 100 gramos y azúcar 20 gramos. Esto para la masa. Y luego anoten o estén atentos al texto que acompaña esta entrevista con Javier Zafra, porque se lo ponemos todo. Para la fritura 1 litro de aceite de oliva y para rebozar 10 cucharadas de azúcar, canela molida de manera opcional y también licor de anís, también si lo desean. Y luego nos ofreces una forma de rebozar a la antigua usanza. Miel de abeja 300 gramos, licor de anís 30 gramos, agua, la necesaria para aligerar la miel. Y bueno, ya nos comentarás que hay que calentar la miel, ¿no, Javi, con un poquito de agua? Sí, esa parte de, como decimos, la antigua usanza, a mí yo la he hecho así y la verdad que el buñuelo queda, o sea, el rosquillo, porque aunque se llama buñuelico, una rosquilla, queda demasiado empapada, ¿vale? Entonces esa es una opción que tenían antes porque claro, había que meter ahí calorías por un tubo. Sí. Hoy día estamos guardando la línea ya desde Hanukkah, o sea que... Pero bueno, se puede hacer con azúcar también. Las dos son muy, muy ricas, la verdad. Vale. Las dos las he hecho y salen muy bien. Muy bien, pues ya tenemos los ingredientes. ¿Vamos a la preparación? Perfecto, pues es muy, muy sencillo. Quizás la clave en esto está en la calabaza, lógicamente, para eso son muñecos de calabaza. Y lo mejor es hornear la calabaza entera, sin pincharla, sin hacerle nada. Se hornea y cuando introduzcamos algún cuchillo o algún palillo para ver si está hecha, pues después lo único que hay que hacer es sacarle la pulpa y dejarla escurrir.
Si queremos dejarla escurrir incluso en el propio calor del horno, le va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque de esa forma no vamos a necesitar tanta agua para la receta. Por eso solo tiene 100 gramos de agua la receta, porque ya la propia calabaza ya va a aportar jugosidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, siempre que utilizamos levadura de panadero, siempre hay que poner el agua un poco tibia, no más de 52 grados, porque si ponemos más de 52 grados lo que estamos matando son las levaduras. Entonces, y de eso lo sabemos, si está a temperatura idónea, si metemos un poquito el dedo o la mano y no nos quemamos. Esa es la temperatura perfecta, que esté calentita, pero que no nos quemamos. Son 100 gramos de agua, introducimos la levadura, la diluimos ahí y para propiciar que la levadura crezca, le vamos a poner un poquito de azúcar. Simplemente ahí dejamos reposar unos minutillos, 5 o 10 minutos y es suficiente. Una vez que tengamos esto, ya tenemos nuestro agua con nuestra levadura, vamos a introducir la pulpa de calabaza y la harina. ¿Por qué ponemos harina de fuerza y no ponemos cualquier otro tipo de harina? Porque desarrollan el gluten muy bien y para este tipo de elaboración necesitamos que ese gluten esté bien desarrollado. De tal forma que mezclamos todo, o sea, ya tenemos todos los ingredientes y simplemente vamos con un gancho de batidora o que si queremos meter las manos, pues bueno, pues se meten las manos y ya está. Y batimos bien, integramos todos los ingredientes y dejamos reposar en un lugar cálido, tapado con una gasa limpia y dejamos que la levadura haga su función y doble el tamaño. Una vez que tengamos esto hecho, ya solo tenemos que poner ese litro de aceite de oliva, lo ponemos mejor un cacillo, más que una sartén, a mí me gusta trabajar siempre con un cazo. En un cazo ponemos el aceite de oliva a freír y siempre que vayamos a freír con aceite de oliva hay que poner unos testigos, hay que coger un trocito de masa, echarlo al aceite y ver qué temperatura tiene para que no nos queme el rosquillo, es decir, no nos dore demasiado rápido por fuera y se quede crudo por dentro. Entonces, eso es importante hacer ese test. Si vemos que no, pues bajamos la vitro o el fuego y es suficiente. Y aquí entra la maña de los buñuelos, de los rosquillos estos, porque se puede hacer con máquinas, que existen máquinas en el mercado muy asequibles para hacer rosquillas, pero simplemente con las manos se puede hacer una rosquilla. Y esto que es una masa bastante blanda. No se asusten porque la masa es blanda. Se coge con la mano izquierda y se presiona con la mano izquierda. Se coge un trocito de masa y se presiona. Y siempre entre el dedo pulgar y el índice va a salir un trocito de masa. Bueno, pues ese trocito del tamaño más o menos de una nuez, ese va a ser nuestro buñuelo. Simplemente apretamos con la mano izquierda y con la mano derecha mojada el dedo índice en agua, es lo que introducimos en la masa, simplemente. Y así hacemos el agujerito para poder directamente echarlo al aceite caliente. La primera vez va a salir, como dice, que un churro, pero al tercero ya les digo yo que sale un buñuelo magnífico. Y simplemente ir con unos palillos, con un palillo de esos que nos venden por ahí, de esos de palillos chinos, con eso mismo nos vale, para ir abriendo también el agujerito y friéndole, dándole la vuelta. Y una vez que los sacamos calientes, o bien los emborrizamos, que es el término que se utiliza en la cocina tradicional, en azúcar y un poco de canela, o si tenemos ya la miel caliente, si hemos optado por la opción de miel, pues calentamos la miel con un poquito de anís si queremos y introducimos el buñuelo caliente en la miel, entrar y salir, ya está. No hay que dejarlo nada, para que así el buñuelo caliente cristalice un poco la miel y no empape demasiado. Y esta sería un poco, la receta de Hanukkah, que me parece que como estamos en temporada de calabaza y el primer aceite de prensada que está saliendo, pues lo aprovechamos todo. Ay, qué ricos los buñuelicos y esas, que son buñuelicos. Entiendo que porque se fríen en aceite, pero tienen forma de rosquitas, ¿no? De roscas. Mucha suerte. Sí. Gracias por los consejos para hacerlas. Vámonos con ese glosario culinario que nos permite aprender cada semana, cada edición de Saboreando Sefarad, nuevos términos.
Bueno, hoy el término que vamos a aprender es facindera de cunduco. Cunduco es pastas, entiéndase, fideos, macarrones, espagueti, si nos vamos a la terminología antigua, fidicos, cuscús, gurullos, es decir, tiene mucha terminología, pero esas facinderas que son las que hacían, es decir, facindera es de hacer, las que hacían cunduco, las que hacían pasta. Y siempre lo que sabemos de este término es que viene de Turquía, de la comunidad sefardí de Turquía, y normalmente eran mujeres viudas, mujeres que se habían quedado sin recursos y que pues básicamente lo que hacían era ganarse con una gran dignidad, ganarse el pan de su familia. ¿Y qué hacían? Pues las personas que querían ayudarlas, pues les daban a lo mejor un kilo de harina y ellas le devolvían pues igual 700 gramos de fidico, de cuscús, de lo que correspondiese, con lo cual siempre pues esos 200, 300 gramos es lo que ellas se quedaban y eso era la forma de pago que se les daba. Ahí se mezcla un poquito el diezmo, ¿sabes? Sí. Y también pagar a las personas con su trabajo con dignidad, ¿no? Es decir, y como yo digo, era pues una especie de seguridad social de aquellas personas que no tenían recursos, mujeres sobre todo, sí, que eran las que bueno, y claro, tú no le das la harina a cualquiera, se la das a alguien que te fíes, que tenga limpieza en su casa, etcétera, etcétera, con lo cual pues son recursos muy cercanos y eran personas muy cercanas a la comunidad. Bien. Así que estas facinderas de cunduco son cocineras de primera. Wow. Pues gracias por contarnos esta historia, Javi. Rápidamente les decimos que estas facinderas pues podían hacer fideos, gurullo. ¿Qué es un gurullo? Gurullo es como una especie, se hace con unas bolitas de masa. ¿Sí? La masa es harina, un poquito de sal y agua, y se hacen como unas bolitas muy pequeñas que se les daba forma como de grano de trigo. Y de esta forma era muy importante hacer las pastas, porque las pastas lo que hacían era cortar para que no les saliesen gusanos y de esa forma pues no se pusiera mal. Por eso las pastas eran fundamentales. En ese tránsito de harina, es decir, de trigo a harina y de harina a pastas, si te das cuenta hay mucho trabajo. Es decir, primero hay que molerlo, pero si tú mueles demasiada harina se pone mala muy rápido, porque le salen, antes la harina eran los bichitos, ¿no? Claro, bichitos. Entonces, claro, hoy día están radiadas, pero antes no. Y entonces no se podía moler tanta harina. Y eso, las mujeres eran las que molían la harina. Era un trabajo precisamente para que no les saliera gusano, un trabajo además súper duro. Acababan todas, tenemos yacimientos arqueológicos donde las mujeres tienen la espalda, los discos gastados de tanto estar acachadas, moliendo con molinos de mano. O sea, bueno, las mujeres que son muy sufridas, la verdad que son muy sufridas. La verdad que sí. Y estas mujeres merecen toda nuestra admiración. También hacían fideos, fidicos o el cuscús. Javi, seguiríamos hablando, pero te tenemos que convocar para el próximo programa. Así que muchísimas gracias por toda esta sabiduría que compartes con nosotros. Te lo agradecemos muchísimo y te esperamos en la próxima edición de Saboreando Sefarad. Muchas gracias, es un placer estar con vosotros.